Estimados amigos, muy bienvenidos nuevamente a la espada de la Biblia.com. Como les prometimos, estamos con la segunda parte del artículo Una animada conversación sobre los 10 mandamientos. En respuesta a lo que dice David Rosenthal con respecto al capítulo 14 de Romanos, por favor lea lo siguiente. En Romanos 14, 1 a 23, el apóstol Pablo escribe a la primitiva iglesia cristiana de Roma, compuesta por gentiles y judíos, y entre algunos de estos últimos, los esenios. Esta secta de judíos había comenzado en el siglo II a.C. Se caracterizaba por extremo puritanismo. Celebraba las fiestas anuales y los sábados ceremoniales de los judíos, además de las festividades propias de ellos. Hay evidencia de que se abstenían de beber vino y comer carne, especialmente en esos días festivos. Cuando una cultura tan puritana como la de ellos tuvo que lidiar con la cultura helénica pagana de los gentiles, ahora que todos habían aceptado la fe cristiana, se produjo un choque entre los débiles y los fuertes de la fe. Los débiles se caracterizaban, entre otras cosas, por comer legumbres, y los fuertes, entre otras cosas, por comer carne. Por supuesto, los dos grupos lo hacían con la mejor intención de agradar a su recién aceptado Salvador Jesucristo. Todo este capítulo se refiere a disputas no esenciales, sobre qué comer o no, o en qué días sí y en qué días no. Romanos 14, 5 a 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Toda la discusión, como dijimos, trataba de asuntos no esenciales, a diferencia de los asuntos esenciales encontrados y reprendidos por el mismo apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, en Gálatas 2:4, 1:8, 4:8, 9 y 11. A través de los siglos, los que adoran en domingo han promovido la tesis de que Pablo, en los versículos 5 y 6 de Romanos, capítulo 14, está erradicando el sábado semanal del cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. En la iglesia primitiva en Roma no había discusión sobre temas morales fundamentales que están clarificados en los 10 mandamientos, en el Sermón de la Montaña o en alguna otra declaración importante de las Escrituras. ¿Quién puede tener un mandamiento divino delante de él y decirle a los demás, ustedes pueden tratar ese mandamiento como les plazca? No importa si lo guardan o no, hagan lo que quieran. Ningún apóstol pudo haber sostenido ese argumento y probablemente ningún hombre estaría más sorprendido de esa interpretación que Pablo mismo, quien guardaba el mayor respeto por la ley moral de Dios, el Decálogo, los 10 mandamientos, la cual es santa, justa y buena, de acuerdo a Romanos 7:12, como lo escribió él mismo. Para el apóstol, cada uno de los 10 mandamientos es una expresión de amor, Romanos 13, 8 a 10. Y Cristo mismo, la norma de todas las enseñanzas paulinas, fue indiscutiblemente un guardador del sábado, Lucas 4:16. Pablo mismo, quien evidentemente no puede ser considerado como débil en la fe, adoraba en sábado, como era su costumbre, de acuerdo a Hechos 17:2. Él no tenía alguna duda de la validez del sábado semanal. Por lo tanto, es un error asumir que cuando ellos fueron convertidos al cristianismo por Pablo, los gentiles y los judíos hubieran estado ansiosos por renunciar al sábado del mandamiento y adoptar un
día de ellos. En Romanos 14, Pablo está dando por sentado que ciertas cosas no son materia de disputa. Si se le hubiera ocurrido a él que había creyentes presuntuosos que creyeran que un mandamiento de la ley moral de Dios podía ser arrancado de tajo a voluntad, él seguramente habría presentado su argumento con detalles. En cuanto a lo que tú dices, David, de que el Nuevo Testamento no contempla la observancia de otros mandamientos, aparte de los mencionados en Mateo 19:18, los cuales de paso constituyen aquellos designados para los hombres en su relación con su prójimo, los que básicamente son los últimos 6 en la lista dada en Éxodo 20, 12 a 17, y que dicen: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da. No asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo te invito a que revises los siguientes textos encontrados en otras secciones del Nuevo Testamento, en los cuales todos los seguidores fueron exhortados y advertidos a obedecer también los mandamientos designados para los hombres en su relación con Dios. Éxodo 20, 3 a 11. Recuerda, en el Nuevo Testamento también encuentran advertencias sobre los 4 primeros mandamientos, los dedicados a Dios, contrario a lo que tú dices. Aquí te presento algunos de ellos. Para ganar tiempo no leeré el nombre del texto, sino solamente su contenido. En cuanto a idolatría, no me refiero en general a todos los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea idólatra, con el tal ni aun comáis. Recuérdese que estoy hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la idolatría. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, los idólatras, ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Sabéis esto, que ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Pero los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los perros estarán fuera, y los idólatras. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Seguimos tocando el Nuevo Testamento, hermanos y amigos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, avaricia, que es idolatría. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en abominables idolatrías. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y más versículos sobre la idolatría. Ahora, en cuanto a blasfemia, otra de las advertencias sobre mandamientos designados a los hombres para con su Dios, que comprende los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Estos comprendidos en el Nuevo Testamento. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias. ¿Por qué habla de este modo? Blasfemias dice:
De cierto os digo que todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, blasfemia. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Estimados amigos, les invitamos muy cordialmente a que nos visiten en la tercera parte de este documento, una animada conversación sobre los 10 mandamientos. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes.